la alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Y también muchísimas gracias a aquellos que están en sus hogares vía virtual. Para mí es un honor, es un placer estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha dado una poderosa prédica donde la hemos titulado Glorioso Dios, mi alma te alaba, donde le hemos puesto un título que lo pueden ver en la pantalla, que dice: vamos a ver si podemos encontrar, comiendo veneno desde el altar. Miren, glorioso Dios. Quiero comenzar preguntando en esta tarde de hoy si alguno de ustedes, de los que están aquí presentes o de los que están en sus hogares, han escuchado de personas que han comido veneno y se han salvado del borde de la muerte. ¿Ustedes han escuchado eso? En realidad, creo que hay muy pocas personas que se salvan cuando ingieren veneno. Otra pregunta: ¿cuántos envenenamientos suceden aquí en los Estados Unidos al año? Más o menos por cápita. ¿Cuánto usted cree que suceden aquí en los Estados Unidos? Miren, según un informe, cada año se dice que hay más de 2.000 millones de casos de envenenamiento en los Estados Unidos. Algunos de esos envenenamientos son con consecuencias trágicas, con consecuencias fatales, pero muchos de los cuales de estos envenenamientos se pueden prevenir. Santo Papá. Como le dije, el título que Dios nos ha dado
para la prédica de esta tarde de hoy es comiendo veneno desde el altar. El tema que le hemos puesto a la prédica es: la olla está envenenada. Ese es el tema que le hemos puesto a la prédica de esta tarde. Perdón. Y el texto base lo encontramos en Segunda de Reyes 4. Estaremos leyendo desde el 38 hasta el 40. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido que lleguemos aquí a tu casa de oración a buscar tu rostro, a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que pase carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Segunda de Reyes 4:38. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Segunda de Reyes 4:38, versión Reina Valera 1960, dice, aquí, hablando Eliseo, dice que volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para que los hijos de los profetas. Y dice el 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y oiga como dice el 40, concluyendo en el texto base de esta tarde de hoy. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varones de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Santo papá. ¿Cómo fue que le gritaron? Varones de Dios, hay muerte en esa olla. Oigan, amados hermanos, ese grito de decir hay muerte en esa olla es un grito de advertencia para los que comen el veneno en muchos lugares, para aquellos que comen el veneno en algunos altares de las iglesias. Miren, esto sucede por la sencilla razón de que existen algunos hermanos que por no escudriñar las escrituras están comiendo supuestamente, según creen ellos, un filete de miñón servido por algunos predicadores, por algunos líderes, tanto en las redes sociales
como de los mismos altares de las iglesias, de los mismos púlpitos. Y lo más lindo del caso, amada iglesia, amados hermanos, es que son personas que tienen una larga trayectoria en el evangelio, personas que son pastores, que son predicadores, que son líderes desde hace mucho tiempo. Y estos mismos tienen la tendencia de por venir a la iglesia a hablar de ello, no hablar de la Biblia, no hablar de la palabra, hasta cobran. Y no cobran cosas baratas, cosas poquitas, sino muchos dólares por ello venir a hablar de ellos, no por ello hablar de la palabra de Dios, porque ellos tienen conciencia de lo que están haciendo y saben bien que no lo están haciendo bien. Y hablar de la palabra es totalmente gratis, pero la gente se entretiene y paga el novicial por escuchar tonteras que vienen a predicarle a los púlpitos. En Proverbio 23 dice la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero muchos, como les dije, pagan. Y quiero decirle que estos son tan culpables como los predicadores o los líderes o pastores que andan vendiendo la palabra. Hay un refrán muy popular que todo el mundo ha escuchado que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así es ese refrán: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Santo papá. Pues estos pagan para comer comida envenenada, comida que poco a poco lo va a sacar de la comunión, lo va a sacar de lo que han creído y lo que van a estar escuchando y creyendo en cuentos y fábulas. Y a la final lo llevará a la muerte, una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la olla o el altar está envenenado. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué la olla está envenenada? La respuesta es sencilla. La respuesta es porque lo que están dando es una comida contaminada, una comida falsa, una comida chatarra, que no tiene que ver nada absolutamente con lo que está plasmado en la Biblia, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice la Sagrada Escritura. Pero miren, la comida en la olla se puede traducir a los altares, a los púlpitos o a las redes sociales, que son
los lugares que estos supuestos líderes, estos supuestos pastores, predicadores, han elegido para poder envenenar a muchos en toda parte del mundo. ¿Cómo fue que dijo pastor? Que están envenenando a muchos en todas las partes del mundo en diferentes plataformas. Santo papá. Pues como le dije, estos están adulterando y al adulterar no hablan de lo que la Biblia dice. ¿Qué significa la palabra adulterar? Usted se preguntaría. Mire, adulterar, este hecho se define como la adición a un alimento de cualquier circunstancia que no constituye condimento y que tal sustancia no constituye una porción del alimento. Entonces, en pocas palabras, adulterar es alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Amén. Y usted se va más atrás, más allá, y en su mente va caminando y preguntándose, ¿y por qué ellos alteran o falsean las cosas que son de Dios? Mire, todo eso acontece, todo eso sucede cuando hay malicia, cuando tienen maquinando en su mente el engaño, cuando son personas hipócritas y al mismo tiempo personas con envidia. Y déjame decirle que todo esto hay que desecharlo. Oigan bien, todo esto hay que desecharlo. No lo digo yo, sino Primera de Pedro 2:1. Vamos a buscarlo rapidito para poder leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Pedro 2:1. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Eso dice Pedro en esa primera carta. Pero, oigan, el apóstol también habla ahí mismo, en la parte 2, Primera de Pedro 2, cuando se refiere a la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:2, ahí mismo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oigan bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Pero miren, la leche, todos sabemos que es un alimento por excelencia para los niños. Toda madre, cuando tiene un niño recién nacido, lo amamanta, le da la leche materna y otras le dan fórmula para el fortalecimiento de los bebés. La leche espiritual es el alimento por excelencia para el espíritu del hombre, ¿sí o no? Y por ende, este alimento espiritual es la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, de alimento espiritual, pero un alimento espiritual desinformado, totalmente erróneo. Y le dicen desde cualquier plataforma que Abel mató a Caín. Oigan bien, que Abel mató a Caín, y aquel que no escudriña dice amén y se queda con eso. Y como lo dijo un racamacachanda, eso es lo que va a creer, pero no escudriña las escrituras a ver si en realidad está diciendo lo que está diciendo basado a la Biblia. Y hasta que no escudriñe, hasta que no dé página para la izquierda, no va a entender, no va a descubrir que no fue así, que fue Caín quien mató a su hermano Abel. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, la palabra de Dios es el conocimiento de los medios correctos para todo ser humano poder vivir. Si usted no se somete a la palabra de Dios, usted va a vivir en calambre. Usted va a vivir en circunstancias no muy gratas y a la final tendrá su recompensa. La palabra de Dios, amados hermanos, es eterna, como lo explica en uno de sus relatos uno que en vida fuese llamado Tomás, donde él dice que la sabiduría engendrada, o mejor dicho, toda aquella sabiduría que surge del don, del consejo dada por Dios, es palabra hermosa y debe de percibirse con atención para poderse meditar con intuición e inspiración, y a la final para poder tener un gran discernimiento. Pero recuerden, además, amados hermanos, algo muy importante. Esta leche espiritual no debe de ser adulterada. Oigan bien,
Esta leche espiritual no debe de ser adulterada. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. En pocas palabras, amada iglesia, la palabra de Dios es realmente Dios hablándonos a cada uno de nosotros, o Dios hablándonos a través de su Hijo, nuestro amado Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Sí, amados hermanos, sí, amada iglesia. Nosotros, como iglesia cristiana, tenemos que entender que esto no comenzó anoche ni antes de anoche. Esto hace casi 2000 años en que la palabra de Dios, la Biblia, se plasmó y habla principalmente de cosas importantes donde cada uno de nosotros tenemos que sujetarnos en obediencia para poder caminar en la misma. Amén. Miren, cuando 1 de Pedro 2 dice, vamos a leerlo de nuevo, desea como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se quiere referir el apóstol Pedro? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Oigan, él se refiere a esta leche espiritual que debe de ser no adulterada. No adulterada por las personas que hablan de ella. No adulterada por herejía, por enseñanza de error y con conocimiento, con apariencia filosófica. Oigan bien, no adulterada por las herejías y la enseñanza del error y conocimiento con apariencia filosófica. Por eso es lo que más encontramos en los altares, eso es lo que más vemos en los púlpitos, eso es lo que más vemos en las redes sociales, muchos filósofos, muchas personas enseñando herejía. Santo Papá. Y el apóstol se refiere en esta oportunidad, en esta ocasión, a que no debe de estar adulterada por ningún tipo de error, por ningún tipo de herejía, pero como algunas personas, usted le habla y le dice, y le dice, y no disciernen, se comen todo. Mejor prefieren estar comiendo veneno de esos altares que estar comiendo la verdadera comida espiritual basada en la Biblia. Y muchos de esos comelones de veneno son como, recuerdo un anuncio que había en la década de los 80 de un lapicero de marca Paper Mate, que decía el anuncio, el kilométrico de la familia Paper Mate. Así son muchos. Comen y comen y comen y comen y comen y se siguen envenenando. E ignoran que lo que están comiendo
es veneno mortal. ¿Están aquí? Glorioso Dios. Pero en la gran mayoría de ocasiones la culpabilidad la tienen los líderes, los predicadores, que por su ambición comercian con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, Amós 8:4 habla de las avaricias de los comerciantes. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo para estar más entendido en lo que el Señor nos ha dado en esta tarde. Voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos, donde dice: escúchame bien, ustedes que se aprovechan de los necesitados y arruinan a los pobres del país. Glorioso Dios. Ustedes dicen: ojalá pase rápido la fiesta de la luna nueva para poder vender el grano. Ojalá pase rápido el día de descanso para poder vender el trigo. Vamos a alterar las medidas, a aumentar los precios, a falsear las pesas y así estafar a los compradores. Santo papá. Mira lo que dice el 6. Compraremos a los pobres por un poco de dinero y a los necesitados a cambio de un par de sandalias. También vamos a vender hasta los desechos del trigo. Y esto, amados hermanos, hace como referencia a lo que aconteció en la isla Hispaniola hace mucho tiempo, donde Colón y sus gentes fueron a asaltar la isla y le dieron a los indígenas espejitos por oro. Muchos han leído la historia. Así aconteció. Santo papá. Pero miren, según dice el 7, el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: nunca olvidaré toda la maldad de esta gente. Oigan bien, nunca olvidaré toda la maldad de esta gente. Y dice el 8, la tierra entera temblará, por eso todos sus habitantes llorarán por los muertos. La tierra subirá y bajará como las aguas del río Nilo en Egipto. Y dice el 9, el Señor Dios dice también: ese día haré que el sol se oculte a mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Pero oiga lo que acontece en el 10. Haré que sus festivales se conviertan en días de llantos y tristeza. Sus canciones se conviertan en lamentos. Todos se vestirán de luto y se raparán la cabeza. Haré que sufran y se lamenten como quien ha perdido a su único hijo. Todo será un trágico y amargo final. Y dice el 11, el Señor Dios afirmará: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta
de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. ¿Cómo fue que dijo? Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. Y dice el 12, la gente andará sin rumbo de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente andarán todos de un lado a otro buscando mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. ¿Cómo fue que dijo? Pero no lo encontrarán. Santo papá. Sí, amados hermanos. Si nos ponemos a observar las personas, las gentes que están en esa circunstancia, la gran mayoría de personas que utilizan las redes sociales, que viven mandando todo tipo de propaganda, todo tipo de cosas que creen que son bíblicas a su concepto, que si el pastor fulano de tal, que si el pastor perencejo, que si el líder aquel, y lo que están haciendo es un sancocho espiritual en cada cabeza del que escucha o lee o mira esas informaciones mandadas a través de la red. Pero oiga lo que dice el 13. En esos días la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Y concluye el 14 cuando dice: todos los que han jurado por el pecado de Samaria y que han dicho juramos por la existencia del Dios de Dan, un Dios con D minúscula, juramos por la existencia del Dios de Berseba, todos ellos caerán y no se levantarán jamás. ¿Cómo fue que dijo pastor? Todos ellos caerán y no se levantarán jamás. Santo papá. Pero miren, parafraseando este texto que acabamos de leer, la razón por la cual el Señor infligirá tales castigos a ese pueblo era porque la gran mayoría se habían prostituidos a sus peticiones malvadas, jurando y diciendo por el pecado de Samaria. La verdad, amados hermanos, lo hacen también por Dan y también lo hacen por Berseba. Algunos entienden que el pecado aquí, metafóricamente hablando, como se toma también en muchos otros lugares, como un significado de ofrendas por el pecado que los hebreos llaman Ashimú, y por los sacrilegios de los latinos a expiaciones. Pero estas expiaciones son expiaciones demasiado refinadas. El profeta luego habla solo de los ídolos de los israelitas
y le llama maldad, o al mismo tiempo le puede llamar pecado. Porque los hombres supersticiosos saben y se deleitan en sus propios dispositivos. Ellos mismos conocen lo que están haciendo y su deleite es hacer eso. Por lo tanto, llama a un pecado ídolo o modo de reproche, aunque le dieron el nombre honorable de un Dios con D minúscula. Y estos juraron y dijeron por el pecado de Samaria. Él lo llama el pecado de Samaria porque de allí surgieron todos los corruptos, porque desde allí surgieron todas las corrupciones, siendo la residencia real y la ciudad principal de todo ese país. Desde entonces, amados hermanos, la superstición procedió desde allí, desde aquel lugar. Pero oigan, el profeta no dice sin razón que toda la idolatría en toda la tierra fue el pecado de Samaria, porque él consideró la fuente donde se originó esa impiedad. Y luego, él mismo se explica diciendo, vive tu Dios Dan, y dice, sigue el camino de Beerseba, porque sabemos que los templos se crearon tanto en Dan como en Beerseba. Luego, amado hermano, amada iglesia, se unen a dos formas de juramento, pero para este fin, para mostrar el carácter del pecado, ese pecado que existía en Samaria que acabamos de mencionar. Y ellos, según lo que leímos, juran entonces por los dioses de Samaria que eran totalmente dioses detestables, porque no había una mayor atrocidad a los ojos de Dios que la idolatría. Pero luego agrega, amados hermanos, que fueron dioses adorados por estos dos personajes, por Dan y en Beerseba. Y miren lo que algunos dicen de la palabra llamada Daré, que significa peregrinación o el camino que lleva allí. Esto quiere decir como algo frívolo, porque el profeta sin duda usó una expresión común, por lo tanto llama a la costumbre el camino de Beerseba. Como así también fue de común, amados hermanos, el acuerdo retirado y aprobado. Pero oigan, los que juren por estas formas ficticias, de adoración, a la final serán resecos o se van a alejar con sed. Y oiga lo que luego agrega: caerán y no se levantarán más. ¿Cómo fue?
caerán y no se levantarán más. Es decir, su golpe, su caída será una caída incurable, porque nuestro Dios ha empleado hasta ahora castigos modernos que no podían curarlo, ya que habían sido obstinados en sus males. Pero oigan, el profeta declara ahora que ya no había ninguna posibilidad de remedio para ninguno de ellos y que la herida que Dios infligió será una herida fatal sin ninguna esperanza de ser curada. Oigan bien, herida fatal para esos comerciantes y no va a ser curada. Santo papá, es duro, es fuerte tener una herida y que el Altísimo te deseche y por lo que has cometido tu muerte sea eminente. Volviendo, amada iglesia, a nuestro texto base, en la tarde de hoy voy a parafrasear Segunda de Reyes 4:38, donde dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Oigan, esta hambre, amados hermanos, es la hambre que hay en medio nuestro por la palabra de Dios. Una hambre día a día que todo el mundo tiene, pero no todo el mundo está buscando en el lugar correcto. Y dice que los hijos de los profetas estaban con él, por lo que él dijo a su criado: pongan una olla grande y háganse un potaje para los hijos de los profetas. ¿Cuál fue la orden? Pongan una olla grande y hágase potaje para los hijos de los profetas. Y relata el 39 que salió uno al campo a recoger hierbas y halló una hierba como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas que se encontraron, calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues realmente él no sabía lo que era. Pero miren, esta parra montés no vino a condimentar la olla, no vino a condimentar el potaje, sino lo que vino fue a dañar el potaje, y por ende no era de bendición. Y dice la palabra en el 40 que después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, de aquel potaje, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y por ende no la pudieron comer. Bienaventurado es el varón
oye. Bienaventurado es el varón que escucha. Quiero preguntar, ¿pero cómo ellos podían sacar ese veneno de la olla? ¿Cómo ellos podían eliminar el veneno ya puesto en esa olla? Vamos ahí mismo, Segunda de Reyes 4, vamos a leer el contexto, el 41, a ver qué nos dice. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Segunda de Reyes 4:41, versión Reina Valera, dice: Él entonces dijo, trae harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Cómo fue que dijo? Trae harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Santo papá. Miren, al decir el texto base de esta tarde, que había una gran hambre en la tierra, la hambruna mencionada en este versículo 38 pudiera ser la hambruna de 7 años mencionada en Segunda de Reyes 8, 1 y 2, que Jehová había llamado. Vamos a leerla, vamos a buscarla rapidito. Segunda de Reyes 8, 1, en la versión Reina Valera dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pueda, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces dice el 2, que la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos por 7 años. Sí, amados hermanos, pudo haber sido esta hambruna la que se comentó en esos tiempos. Pero seguimos con el texto base y el inciso B, cuando dice: ponga una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas. Usted se pregunta, ¿qué es potaje? Miren, el potaje es un plato de base de verdura, es un plato hecho de verduras y legumbres, que según el texto, en esta ocasión, fue mandado a poner en una olla grande para los hijos de los profetas, donde salió uno, según leímos, al campo a recoger todo tipo de hierba, y halló una hierba como parra montés, y ella se la echó por donde pudo, por toda la falda del cuerpo, para poder hacer el potaje que fue mandado a hacer. Volviendo con todo lo encontrado, lo picó dentro de la olla, pues él no sabía lo que era, y como él la vio, pensó que era algo alimenticio. Pero miren, es cierto que cuando uno está con hambre, uno se lo quiere comer todo.
estás con esa hambre espiritual, todo lo que uno oye, si no sabe discernir, cree que es verdadero. Y a la final es falso. A la final te están envenenando espiritualmente porque el potaje que te están dando no es el que está escrito en la Biblia. Y lo que va a hacer ese potaje envenenado es darte muerte a pasito lento. Porque cada vez que tú oigas mentira y mentira y mentira y mentira y mentira, como tú no disiernes, vas a creer que te están hablando verdades, verdades y verdades. Y no lo son. Miren, dice el 40 que después, al servirle para que ellos comieran, para que los hombres se alimentaran, sucedió que comiendo ellos de ese supuesto rico guisado, alguien gritó diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Por más, quiero hacer un paréntesis aquí, por más que usted le hable a muchas personas con la Biblia, siempre tienen dudas. Dicen: no, yo no creo, no, porque usted cree, no. ¿Por qué? Porque ya su mente, su paladar, su intelecto está acostumbrado a escuchar mentiras, a escuchar palabras adulteradas, a comer veneno. Y por ende, piensan que lo que usted le está hablando o lo que usted le está diciendo es mentira. Y ya todo lo que han escuchado del racamacachanda ladrón, pastor aquel o algún predicador, creen que es lo correcto. Dice las Escrituras que mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Pero al usted quererle explicar, al usted quererle advertirle que la olla está envenenada, piensan que usted lo está haciendo porque usted tiene otro tipo de intereses y no están totalmente convencidos de que lo que usted está hablando es lo que dice la Escritura, que usted no está inventando, que usted está trayendo a la luz lo que la palabra dice, y muchos que no le conviene hablar de ella hacen un brinquito a estas predicaciones. Por eso debemos de entender que son muy pocos los varones que gritan: hay muerte en esa olla. Pero miren, realmente si usted se analiza o se pone a analizar, eso existe en muchas iglesias. La existencia del veneno, de la muerte en el caldero o en la olla, existe, yo diría que en el 80%, por no decir en todas, las plataformas del internet y también en las iglesias en medio nuestro. Estas iglesias lo que dan es palabras adulteradas, palabras de hombre, no palabra de Dios. Y que estas palabras
envenenan más que lo que dan aliento. Es muy fácil predicar cuento chino, es muy fácil inventar en el camino, pero hablar palabra para muchos le es difícil. Oigan bien, inventar y hablar de ello y de su viaje que fueron a la luna, que allá vieron a Santa Claus y todo eso, Mickey Mouse que ellos se creen, es más fácil que usted hablar palabra de Dios. Y sus palabras infladas, sus palabras envenenadas, lo que dan al final es muerte espiritual. Y esa muerte espiritual lleva a la deriva. Pero miren, Eliseo se sentía una persona responsable, se sentía una persona con responsabilidad, una responsabilidad especial, que tenía que ayudar en esta circunstancia, que tenía que ayudar en esta condición, porque él fue el que dijo a los hombres que reunieran los ingredientes para hacer el potaje. Y ellos, obedeciendo a Eliseo, lo que consiguieron fue las calabazas silvestres que envenenaron ese potaje. Usted puede ver 200,000 congregaciones alrededor suyo y no todas hablan verdad. Todas están imitando lo que dice fulano, lo que dice Perenceo, lo que dice Supanejo, pero no lo que dice la Biblia. Muy pocos o muy pocas hablan Biblia. Santo papá. Pero miren, las calabazas eran probablemente coloquintiras, popularmente conocidas como calabazas silvestres. Y en la actualidad, amados hermanos, la enredadera todavía crece cerca ya del mar Muerto. Pero oigan, algo interesante. Cuando las calabazas son abiertas, la pulpa de ellas se seca de una forma rápida y forma un polvo, el cual en esa parte del mundo todavía es utilizado como una medicina característica, como una medicina natural, y tiene un sabor bien amargo. Y cuando usted ingiere la cantidad suficiente, esta cantidad le induce cólicos y a la final puede resultar totalmente fatal. Pero miren, realmente hay muchos de ustedes que han estado intentando encontrar palabra de Dios en muchas prédicas de la que, como les dije al principio, son enviadas por las redes sociales o la encuentran buscándola en diferentes tipos de iglesias, por diferentes tipos de líderes y pastores. Y a la final lo que han encontrado es estas calabacitas, estas enredaderas silvestres, y la han recogido y la han llevado con ustedes por tantos años, por tanto tiempo, y han rebosado también su corazón de todo tipo de veneno
por culpa de esos predicadores. Y la han triturado hasta la muerte. Y tienen que entender, amada iglesia, que ese veneno no es un veneno saludable. Oigan el nombre, veneno. ¿Cuándo un veneno ha sido saludable? Son pociones que van introduciéndole a su corazón. Son venenos que usted va ingiriendo proveniente de esos altares. Y al usted estar saturado, su paladar, como le dije al principio, nada más reconoce ese tipo de veneno. ¿Por qué? Porque ya usted está acostumbrado, ya usted, si le hablan la verdad, si le dicen la verdad bíblica, usted la rechaza. Porque ya su coeficiente lo que quiere es veneno, veneno y veneno. Es como los que beben alcohol o los fumadores. Saben que el fumar es dañino, perjudicial para la salud, pero siguen fumando, igualmente que el bebedor. Saben que es perjudicial, pero son adictos al alcohol, son adictos al tabaco. Y por más que usted le quiera decir, por más que usted le quiera hablar, no dejan de consumirlo. Pero miren, cuando no hay palabra, cuando no hay Biblia, cuando no está el manual del fabricante, ya sea en papel o en el app, usted lo que está comiendo es veneno. Simple y llanamente. Usted lo que está comiendo veneno, veneno, veneno. Usted sabe lo que es venir a predicar la palabra y en vez de usted predicar la palabra, se coge los 45 minutos o los 50 minutos que le dan haciendo chistes. Y todo el mundo muerto de la risa. Y el que está al frente se está burlando hasta del vestido, del traje, de cualquiera de ustedes que están ahí al frente. Porque lo que está trayendo es disparate. No tiene nada que dar. Tanto que hay que hablar de la palabra de Dios. Pero esto se ganan supuestamente las almas hablando y envenenándole de palabras infladas. Por eso, cuando no hay palabra, cuando no hay Biblia, lo que usted come es veneno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 119. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Dice el Salmo 119:3 en la versión Reina Valera 1960. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso, amado hermano, mientras más usted come, mientras más usted come palabra de Dios, más usted quiere. Y no puede parar de comerla. Oigan bien, mientras más usted come, más quiere y no puede parar de comerla. ¿Cuántos dicen amén? Pero oigan, un día estaba yo escuchando a un predicador
Y este predicador dijo que a él habían recomendado que en su prédica nada más hablara un tantito de lo que se iba a comer. O sea que todo lo otro que estaba puesto en el plato, que en este caso sabemos que es la Biblia, lo iba a dejar desechado porque él nada más tenía capacidad para comerse ese tantito, donde la palabra tiene muchísimo de qué hablar, donde la palabra es, como le acabo de decir, más dulce que la miel. Santo papá. Tanto que tiene la Biblia por hablar. Sí, amados hermanos, la Biblia es el libro que más palabra de Dios tiene. Es el libro que más vendido, valga la redundancia, y todo lo que dice es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Miren, si usted como líder, si usted como pastor dice que tiene amor, y ese amor, como le dije la semana antepasada, es por el dinero y no por las almas, quiero decirle que usted puede vivir comiendo de ese potaje envenenado usted mismo. Quiero decirle que usted mismo puede seguir comiendo de su mismo potaje. Pero si usted es de lo que en realidad ama las almas, si usted se considera un hijo de Dios, usted le va a gritar a los demás: varón de Dios, hay muerte en esa olla, porque usted no quiere que ninguno, como dice la Escritura, se pierda. Usted lo que quiere es que todos ellos lleguen a donde tienen que llegar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Así, de esa forma, usted esparcirá la harina, esa harina que es la que va a limpiar lo que está dentro de la olla, como lo leímos en el 41. Vamos a leerlo de nuevo, donde dice Segunda de Reyes 4:41. Y él entonces dijo: trae harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Miren, amados hermanos, cuando dice la palabra y no hubo más mal en la olla, no había nada inherente, purificador en la harina. La harina no tiene ningún compuesto para que hiciera tal trabajo. Esa harina que Eliseo puso en esa olla no tenía nada de purificación. La verdadera purificación fue una obra milagrosa de nuestro Dios y Creador, Santo Papá. Por eso cuando dice hay muerte en la olla, yo pregunto, ¿y cómo la afrontaría la iglesia de hoy? Esa es mi pregunta. Haciendo invento. Miren, esto se debe enfrentar, imitando a lo que hizo Eliseo. Oigan bien, imitando a lo que hizo Eliseo. Amén. Nosotros
no necesitamos intentar sacar las calabazas de la olla, porque estas han sido cortadas tan diminutas, tan pequeñas, y algunas ya se comieron, mezcladas con mucha habilidad para el mismo propósito, y han entrado demasiado cerca de la masa de la enseñanza como para poder ser removida. No va a tener esa habilidad de poderla remover. Pero quiero hacer dos preguntas. Dos preguntas. ¿Quién podrá extraer la levadura del pan leudado? Y la otra pregunta es, entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, para estas dos preguntas hay una respuesta. Debemos acudir al Dios Todopoderoso por esa ayuda inmediata y al mismo tiempo usar los medios indicados aquí. Oigan, al decir traigan la comida, la buena comida sana fue echada sobre material venenoso y solo con la obra llena de gracia de Dios se va a matar ese veneno que en ella está hirviendo. ¿Estamos claros en eso? Por eso la iglesia debe echar el evangelio bendecido, el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios dentro del potaje que está envenenando a todo lo que se lo están comiendo. Para que así, amados hermanos, la falsa doctrina no siga destruyendo las almas de los hombres como lo está haciendo ahora. Eliseo, amados hermanos, como el hombre de Dios, en lugar de los falsos sacerdotes de Baal que invadieron la tierra, fue juzgado por el hombre para ser menos digno de actuar como representante de Jehová y recibir su ofrenda. Pero miren, tenemos que entender, amada iglesia, que el pecado es la gran fuente de toda la miseria humana. Y el remedio para la miseria humana o para el pecado solamente ese remedio es provisto divinamente. No hay ungüento ni supositorio ni ningún otro tipo de medicamento si no es provisto divinamente. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, Dios, el Creador, no es indiferente a las necesidades continuas, a las necesidades cotidianas, a las necesidades comunes de la vida humana. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, amada iglesia, la búsqueda de la verdad es llevada a cabo por almas fervientes en medio de la angustia nacional. Al haber escasez en la tierra, esta escasez lleva a los hombres a la presencia de los grandes y de los buenos. Pero miren, los hijos de los profetas estaban sentados delante de él
estaban súper contentos con una modesta oferta de necesidades físicas. Y Eliseo dijo: pongan en la olla y hiervan el potaje para los hijos de los profetas. Y los profetas, amados hermanos, eran personas pobres. Y estos se alegraban de ese potaje que estaban viendo en la olla. Quiero decirle que los santos se mantienen en bienes comunes duros, pero su mantenimiento es un mantenimiento gratuito. Oigan bien, los santos se mantienen en bienes comunes duros, pero su mantenimiento es un mantenimiento gratuito. Los malvados tienen pasteles grandes, banquetes grandes, pero esos banquetes no pagan con dulzura, pues son amargos. Sus pagos son pagos amargos. Los hijos de los profetas tuvieron que luchar con la miseria y con la angustia, pero ninguna necesidad podía impedirle entrar en la comunidad o inducirlo a separarse. Pero miren, la vida en común en la fe, en la oración, en la alabanza de Dios es lo que hará que cada día se mantenga usted y usted en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto hará más que los días de disfrute del placer, que usted cree que es placer, pero son días de pecado, donde la unidad del Espíritu y el amor verdadero reúne a las personas para una comida en común, a diferente del placer que da la vida en pecado. Por eso, amados hermanos, no hay necesidad de grandes preparativos ni deseos costosos para poder saciar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a cada uno de nosotros. Es con la comida más sencilla, su palabra. Y cuando usted ignora, cuando usted hace de la vista gorda su palabra, que es sencilla, son excusas inexcusables. Oigan bien, son excusas inexcusables porque la palabra de Dios está al alcance de todo. Pero cuando usted se sigue excusando y sigue evadiendo hablar las verdades y sigue envenenando el potaje, esto puede ser posibilidades, motivo de consecuencias fatales. El poder mortal del pecado, amados hermanos, se mezcla con las experiencias más dulces de la vida y hace que muchos se vuelvan con repugnancia, incluso por la comida que necesitan, y hace que dejen de conquistarla cada uno de ellos.
Pero miren, esto a menudo es como el bien espiritual, como el bien corporal. Parece como si fuera algo saludable, parece como si fuera algo nutritivo y no lo es. Es decir, las palabras son hermosas, las palabras son atractivas y sin embargo en ella hay veneno para el alma en el hombre. Y ese veneno lo que está haciendo es destruyendo a cada uno de esos que la están escuchando. Pregunta: ¿qué había en la comida para contrarrestar las malas propiedades de las calabazas? Repito la pregunta: ¿qué había en la comida para contrarrestar las malas propiedades de la calabaza? La respuesta es sencilla. No había nada para contrarrestarlo necesariamente. No había nada en la comida. Pero miren, Segunda de Reyes 2:21 y Éxodos 25 tiene una similitud de Segunda de Reyes 4:41, cuando la sal fue arrojada a las aguas y cuando el árbol de Jericó fue echado al agua. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito para finalizar. Dice Segunda de Reyes 2:21, la versión Reina Valera 1960. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y dice Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo que echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, hermano, era simplemente el símbolo sugerente de los poderes divinos de nutrición y de curación que realmente subsistían como fue descrito en Segunda de Reyes 4:41. Dios tenía una relación similar con este milagro y Eliseo era el medio terrenal a través del cual trabaja el Espíritu. Y todos los males y propiedades del potaje fueron eliminados de una forma milagrosa. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, dicen algunos de los teólogos más antiguos, que la comida saludable de la sana doctrina cristiana que entra a la mente y al corazón de la iglesia, esta, según dice, contrarrestará y eliminará el veneno de las herejías malignas de algunos pastores, de algunos predicadores. ¿Cómo fue que dijo? Que esta contrarrestará y eliminará el veneno de las herejías malignas. Amén. Miren, la bondad eminente no se eleva por encima de las necesidades más comunes de la vida. Ella simpatiza con las necesidades y con los necesitados y los que sufren al mismo tiempo. Por lo tanto, amados hermanos, Jesucristo y su palabra
es el medio de socorro, es el medio de ese socorro oportuno, y no es la filosofía humana y los cuentos de hombre como entretenimiento que están utilizando en diferentes iglesias y diferentes plataformas en las redes sociales. Es Jesucristo y su palabra el medio del socorro. Amén. Los dejo con el texto base de esta tarde de hoy, 2 de Reyes 4:38, donde dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron diciendo: varones de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para ser despedidos en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde fue expuesta. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando tu rostro. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que hemos expuesto en esta tarde de hoy nos va a servir de bien. Ayúdanos, Señor, a discernir y a entender cuando la olla está envenenada y cuando la olla tiene comida sana. Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro ayudador, y por eso contamos contigo, porque sin ti nada somos. En ti se regocijan los que aman tu santo nombre, y nosotros, regocijados en ti y amando tu santo nombre, te pedimos con clamor esa ayuda. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares, y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros. Dios los siga bendiciendo, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí, si el Señor lo permite, en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones.